Sean bienvenidos a esta clase esta clase corresponde a la clase virtual que no se tuvo del día 22 de abril del 2021. Con esta clase que debemos cubrir el tema de derivadas direccionales y afianzar los conceptos que ya se vieron. Entonces vamos a recordar las tres maneras que ya vimos de derivadas direccionales. Y posteriormente a eso, vamos a hacer la cuarta forma en que se presentaría una derivada direccional. Con eso concluimos el tema y ustedes quedarían habilitados ya para poder continuar con los ejercicios en la plataforma. Bien, sin más preámbulo, vamos a pasar de una vez al pizarrón para que podamos explicar estos temas que estamos hablando. Bien, aquí tenemos las fórmulas que hemos usado en los tres ejercicios que hemos realizado de derivadas direccionales. Esa dijimos que se lee la derivada direccional de f de x, y en dirección de u, que es igual al gradiente que está dado por nabla f de x, y, producto punto por el vector unitario, ¿no? Recuerden que este u con el sombrerito acento circunflejo no es otra cosa que el vector unitario. Y nabla f de x, y es el gradiente de la función f con relación a x, y. Muy bien. Entonces, una vez teniendo esta fórmula general, pues lo que queremos que calcular son sus componentes. Y el componente del gradiente ya sabemos que se puede decir que es el vector que está formado, ¿verdad? El vector gradiente es el vector que está formado por la derivada parcial de la función con relación a x, más la derivada parcial de la función con relación a y. Recuerden que aquí tiene un signo de más, pero tiene un factor y aquí el factor j para indicar que realmente esto no se puede sumar, que es un vector, ¿no? También lo podemos representar de esta manera, f subíndice x, que es la derivada parcial de f con relación a y esta es la derivada parcial de f con relación a y, ¿no? Con relación a x, con relación a y. Pero de cualquier manera que lo quieran representar, es correcto, ¿no? Pero recuerdo que cuando aparece el signo de más, aparecen los componentes y j para indicar que esto no se pueden sumar. Que sigue siendo un vector, o sea, son dos componentes, no es un escalar, ¿ok? Bien, aquí con esto solucionaríamos este primer término, o sea, obtendríamos el vector gradiente, pero nos falta el vector unitario. El vector unitario, pues hay muchas maneras. La fórmula general para calcular el vector unitario básicamente es dividir los componentes del vector unitario entre su norma. Los componentes del vector unitario, vamos a ver en los diferentes casos que a veces nos lo dan y a veces hay que calcularlos, ¿no? Y la norma, pues siempre va a ser de la misma manera. O sea, ¿cómo calculo la norma? Pues la norma es Pitágoras, básicamente, ¿no? Es la hipotenusa, la magnitud o norma del vector, está dado por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus dos componentes. O sea, de este componente elevado al cuadrado más este componente elevado al cuadrado, raíz cuadrada. Este sí es un escalar, ¿verdad? O sea, básicamente este vector dividido entre un escalar. O sea, eso es lo que nos estaría dando este. Y entonces ya tendríamos los dos elementos para calcular el vector unitario. Y ya nada más lo pondríamos en la fórmula y haríamos el producto, ¿verdad? Y tendríamos el resultado. Bien, ese es el resumen que tenemos de las fórmulas que estaríamos utilizando. Otra cosa que vale la pena recordar, pues es las maneras en que se presentaron los ejercicios 1, 2 y 3 que ya vimos, ¿verdad? Que en el primer caso se proporcionan dos puntos, un punto P y un punto Q, eh, que me dan la dirección de la derivada direccional y el punto donde se calculará la derivada, ¿no? Entonces, a veces me dan un solo punto y me dicen de este punto a este punto se va a dar la derivada. ¿Sí? Básicamente uno de estos puntos es donde se va a calcular la derivada y me dicen en dirección a qué punto, ¿verdad? Se va a calcular y en ese momento ya tengo dos puntos. ¿Sí?
En este caso se calcula el vector direccional, ¿no? O sea, cuando yo tengo el punto donde se va a calcular la derivada y me dan un punto en la dirección que va a tener esa derivada, pues yo digo, este es mi punto P y ese es mi punto Q. Y con esos dos puedo yo calcular mi vector direccional. ¿Sí? Ese es el famoso vector direccional. Y luego de calcular el vector direccional, entonces calcularía el vector unitario. Supongamos que me dicen que calcular la derivada en el punto P en dirección al punto Q. Bueno, aquí con estos dos, entonces yo ya tengo mi vector dirección o mi vector direccional, ¿verdad? ¿Y cómo lo calculo? En este caso sería el vector direccional, Q vector, sería PQ, o sea, de P a Q, porque esa es la dirección que me están dando, ¿verdad? Y digo el punto final menos el punto inicial, entrada por entrada, o sea, el punto final de X menos el punto inicial de P, ¿verdad? O sea, el X de Q menos X de P, donde P sería mi punto final, pero Q mi punto final y P mi punto inicial, ¿no? Así que a mi punto final le quito mi punto inicial. O sea, si a X, que es menos 4, le quito un menos 1, ¿sí? Lo que me va a quedar es, aquí está menos 4 menos 1, en realidad me va a quedar un menos 5. Y al punto final, que es 2, le quito un menos 3, y que tengo 2 menos 3, esto me va a quedar, este resultado me va a quedar menos 1. Por eso se puso que este es el vector direccional. Menos 5, menos 1, pero este no es unitario, así que lo que tengo que hacer es convertirlo en unitario. Y lo único que hice, pues, es dividirlo en su norma, ¿no? Nada más estoy haciendo esto para que vean el tipo que es. Ya ustedes, si quieren, pueden seguir calculando, pero ya lo tenemos en nuestros ejercicios, que básicamente esto se calcula y se divide esto entre lo que da abajo y el otro término, o sea, el término o el componente en X se divide entre la norma y el componente en Y se divide entre la norma. Y esto es un vector, sigue siendo un vector, es un vector unitario, así que tiene dos puntos, no es un escalar, esto no se suma, ¿no? Porque al final este es lo que se va a multiplicar por el vector gradiente. Bien, el segundo caso que ya resolvimos también, se trata de que me den el vector dirección, ¿verdad? O el vector direccional. Me lo dan de esta manera, el vector direccional, y me dicen que hay un punto donde se desea calcular la derivada. Bueno, el punto donde se va a calcular la derivada ya no me interesa porque aquí ya me están dando el vector dirección o el vector direccional. Como ya tengo el vector direccional, lo único que tengo que hacer con ese vector direccional es convertirlo en forma de vector, o sea, en vez de decir AI más BJ, nada más decir A, B, ¿sí? Y ya sé que ese es el vector. En realidad, vemos el ejemplo. Si me llegan a dar un vector direccional U, vector direccional 5i más 2j, lo pongo en su forma de componente porque este ya es un vector direccional. Ya no tengo que hacer punto final menos punto inicial, me lo están dando el vector direccional. Así que ya le pongo 5, que es el que corresponde a y, que corresponde a x, y 2, que corresponde a j, que j corresponde a y, ¿no? 5, 2. Y lo divido entre su norma, y la norma de este, pues simplemente es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, que es 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz cuadrada. Y ya tendría yo entonces el vector unitario. Pues lo que sigue, pues ya también lo podríamos hacer, o ya lo habríamos hecho antes, que es el calcular el vector gradiente, evaluarlo en el punto de la derivada y multiplicarlo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que estaría sucediendo en el segundo caso. El tercer caso que tenemos, que es un ejercicio también que ya resolvimos, ¿verdad? Nos proporcionan un ángulo. El ángulo es el que me está dando la dirección. Me dicen también, hay un punto donde se va a calcular la derivada direccional. Y me dan un ángulo, ¿verdad? Este es el ángulo que me dará la dirección, ¿verdad? Valga la redundancia, de la derivada direccional, ¿verdad? Entonces, a veces me dan este ángulo expresado en forma de pi, pi tantos, pi medios, pi entre 4, pi sextos o lo que sea, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si me dieran pi entre 4, lo que tengo que recordar aquí nada más es que pi vale 180 gramos. Y lo divido entre lo que me estén dando aquí abajo. Como por ejemplo, ¿verdad? Si me dieran pi 4, yo divido 180 entre 4 y ya tengo el ángulo. Como ya tengo el ángulo,
directamente con este ángulo yo puedo calcular el vector unitario, considerando, ¿verdad? Que el radio, como lo estoy poniendo acá, miren, el radio es igual a 1. Así que si me están dando, ya encontré, como me dieron pi entre 4, yo puse 184, me dio 45. Entonces me voy a este esquema y puedo decir que este vale 45 grados, ¿no? Y si yo quiero calcular, por ejemplo, x, pues lo relaciono con el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Mira, cateto adyacente sobre hipotenusa que vale 1. Si despejo x, en realidad lo que me estaría dando 1 por el coseno de teta, que en realidad 1 sobre el coseno de teta, lo que me está dando, ¿verdad? Es coseno de teta, ¿no? Por eso realmente lo dejamos, como van a ver más adelante, como coseno de teta. Si yo quiero calcular y, pues lo relaciono con el seno de teta es igual a cateto opuesto, que es y sobre hipotenusa, que es 1. Miren, y sobre 1. Si yo despejo y, lo que me va a quedar es 1 por el seno de teta. Pero 1 por el seno de teta me da seno de teta, 1 por el coseno de teta me da coseno de teta. Por eso realmente, en realidad, de esto, si me dan un ángulo, de volada puedo sacar cuál es el vector unitario, considerando que la hipotenusa vale 1. Así que independientemente, cada vez que me den un ángulo, ¿verdad? Yo sé, no tengo ni hacer mi grafiquita ni nada. La gráfica se las hizo para que ustedes no tengan ninguna confusión. Pero siempre va a ser el vector unitario. Si me dan un ángulo, va a ser el seno de teta, que en este caso vale 45, coma coseno de teta, que vale también de 45. En este caso, si fuera 45, sería 1 y 1, ¿no? Entonces, ese sería el vector unitario que tendría yo que multiplicar por el vector gradiente y se acabó el problema. Bien, eso es lo que el recordatorio de los 3 casos, de las variantes que se presentan en estos 3 casos. El cálculo del vector gradiente es exactamente el mismo. La evaluación del vector gradiente en el punto de la derivada direccional es exactamente el mismo, no cambia. Por eso no lo estoy representando. Lo que estoy tratando de sintetizar acá son las 3 maneras en que se pueden presentar estos problemas, ¿no? De derivadas direccionales. Bien, entonces, pues, sin más preámbulos que esto, voy a ver el cuarto método en el que se puede presentar una derivada direccional, ¿no? Y esa sí la vamos a desarrollar para que ustedes la puedan recordar. Entonces, vamos a ver si tenemos acá, tenemos esta derivada acá. Y si la tenemos, pero vamos a ver si no la tenemos, pues la tendremos en un momento. Derivadas direccionales. Siguiente. Tenemos acá, no sé dónde habrá quedado esta grafiquita. Vamos a ver si la pura chiripa la tenemos. Sí, la tenemos acá. Miren, acá está. Bueno, ok. Miren, este cuarto caso está diciendo calcular la derivada direccional de la función x, y, que está dada por x, ¿verdad? Por x menos y elevada al cuadrado en un punto 4,2,4, que es un punto tridimensional, o sea, tiene un valor de z. Pero eso no nos espanta nada, ¿verdad? Vamos a ver que realmente este punto es un punto en el espacio. Dice que está sobre el plano que pasa por los puntos 4,2 y 0,1. Cuando me están dando, me dicen del plano, pues simplemente es para confundirme, ¿no? Porque este plano, si es perpendicular, como están diciendo, al plano XY, esos 2 puntos son los que me están dando dirección de la derivada direccional. Sí, me están dando la dirección, valga la redundancia, de la derivada direccional. O sea, va a ser, estos son los que me van a dar la dirección de este elemento. Y vamos a resolverlo de una manera más práctica, ¿verdad? Este ejercicio, ¿verdad? Ya lo tenemos acá otra vez. Vamos a calcular de manera rápida, ¿verdad? Para que el video no se haga muy extenso, ¿verdad? No voy a poner las fórmulas, pero sí lo voy a resolver. Lo primero que necesito para calcular la derivada direccional, pues es el vector gradiente de la función, ¿verdad? El vector gradiente de la función x, y. Ya sé que es igual a la derivada parcial. Es un vector, así que son 2 partes. Lo voy a poner de una vez. 2 partes. La derivada direccional, la función, la derivada parcial. Este va a ser ese vector gradiente
está dado por la derivada parcial de la función con relación a x, coma, derivada parcial de la función con relación a y, ¿no? Entonces, no voy a poner la fórmula, pero voy a poner de una vez. Este vector gradiente está formado por dos derivadas parciales. La primera con relación a y el segundo término con relación a, perdón, la primera con relación a x y la segunda con relación a y. Así que aquí voy a poner la primera derivada. Localizo mi función. Mira, mi función está dada por esta que yo tengo acá. Entonces voy a derivar esta función que yo tengo acá, ¿sí? La voy a repetir acá para que ustedes vean. Nada más le voy a poner mi función f de x, y está dada por x menos y, estos dos al cuadrado. ¿Ok? Para que lo tengamos más a la vista. Si yo derivo esto, es u a la n, la derivada va a ser 2, ¿verdad? Por u a la n menos 1, que en este caso va a ser x menos y. Esa es la n menos 1 que yo tengo. Por la derivada de u. Y la derivada de u es lo que está aquí adentro. Pero u va a ser con relación a x. Así que si esta es x, esta y es una constante. Así que la derivada de x va a ser 1. Así que me va a quedar 1. Así que no pasa nada. Eso es lo que yo tengo con la derivada, ¿no? Lo voy a poner bien. Esa es la derivada de 1. No va a pasar absolutamente nada en este ejercicio. eh, Porque pues son, bueno, sí va a suceder algo, un cambio porque hay un signo negativo que es este, ¿no? Así que vuelvo a derivar esto, pero la derivada de una u a la n es n por u a la n menos 1. Así que si se dan cuenta es exactamente lo mismo. A 2 le quito 1, me queda 1, que es lo que me quedó aquí. O sea, este término, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que este. Pero ahora sí, cuando yo derive lo de adentro, que es u por la derivada de u, en este caso, como es con relación a y, esa x es la constante. Y entonces la derivada de menos y, esa me va a dar menos 1, ¿no? Así que ese es el cambio nada más que sucede. No los he operado, ¿verdad? Pero acá los puedo operar para que no quede. Y aquí nada más voy a ponerlo para no poner otra vez la x y y. El gradiente de f, ¿sí? El gradiente de f va a ser igual a qué. Ya opero esto. Si yo opero esto, ¿qué me va a quedar acá? Pues lo puedo poner de las dos maneras, ¿no? Si yo le quito esto, puedo dejar el 2 también aquí afuera. Podría yo hacer completo si yo quiero, ¿no? Si yo quiero lo puedo hacer completo. De todas maneras, lo voy a tener que poner como debe de ser más adelante, ¿verdad? Así que le voy a poner 2 por x menos y. Y lo que voy a quitar es el 1 nada más. Para no estar multiplicando todo, ¿verdad? Y aquí voy a poner 2. Pero como lo multipliqué por menos 1, aquí va a haber un menos negativo. Así que va a ser x menos y, ¿no? Como que yo estoy multiplicando menos 1 por 2, me queda menos 2. Pero esto es un vector, estos no se pueden sumar. Si quiero identificarlos de esta manera, que no se pueden sumar, bueno, aquí ya están identificados por la coma, que este es x y este es y. Si fuera un signo de más, le pondría yo y, le pondría yo j, para hacer esa diferencia entre esto, que no se pueden sumar. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues evaluar, ¿no? Evaluar, evaluar el vector gradiente en el punto, en el punto, y en el punto de la derivada direccional, ¿no? De la derivada direccional. ¿Y cuál es el punto? Dice en el punto 42,4. Entonces, este es el punto. Vamos a evaluarlo. Mira, aquí tengo Z, el punto que me están dando, pero lo que voy a evaluar, sí que lo voy a poner aquí. No tiene ningún sentido que yo evalúe. Entonces sería vector gradiente, perdón, de F, para borrarlo y ponerlo como debe ser. El vector gradiente de F, evaluado, pues en los valores de X y de Y, porque no tiene caso que yo ponga Z, porque no está Z, ¿no? Así que la función
solamente tiene x menos y, pero el vector este nada más tiene x, y, así que lo voy a evaluar en este punto. Voy a poner 2 multiplicado. X vale 4. Y Chihuahua. ¿Y cuánto vale? Menos y, dicen. Así que aquí está menos y, que vale 2. Aquí lo pongo. Y este lo evalúo también este vector en su punto. Aquí tengo menos 2 que va a estar multiplicando a x, que vale 4. Y menos y que vale 2. Así que ya tengo los dos puntos. Ahora sí los voy a operar para ver qué tengo, ¿no? Repito esto, el vector gradiente de f evaluado en el punto 4,2, ¿sí? ¿Por qué no puse el de z? Porque no hay valores en z en este vector gradiente, ¿no? Así que aquí tengo 4 menos 2, me da 2. Por 2 me va a dar 4. Así que ya tengo mi primer valor, ¿no? El valor es 4. Y aquí va a ser 4 menos 2 me da 2. Por menos 2 me da menos 4. Así que esto teóricamente me quedan estos dos valores eh, en este vector. Cuando yo evalúo el vector gradiente, me va a quedar es 4 menos 4. También recuerden que lo puedo expresar de otra manera. Acá les digo, no tiene ningún sentido expresarlo, ponerle la i ni nada por el estilo, porque lo tengo como vector. Pero si yo lo pusiera 4 y más, no, en este caso sería menos, porque este es un signo menos 4 en j. O sea, ahí está expresado de las dos maneras que yo quiero, ya sea que lo exprese aquí como vector, o que yo lo exprese como una suma indicando j y j, que esto no se puede sumar, que en realidad esto es un vector. Esto es lo que me estaría indicando el vector gradiente. Muy bien, una vez que ya de alguna manera nosotros ya eh, calculamos el vector gradiente, pues lo que sigue es encontrar el vector unitario, ¿no? Me está dando, se puede decir, un vector aquí. Me está dando un plano, ¿verdad? El plano 4,2 y 0,1, ¿no? Pero si me doy cuenta, el 4,2 es ese mismo punto. Así que en realidad lo que me está diciendo va a ser de P a Q la dirección que me está dando, porque este punto 4,2 es exactamente este. Aquí está la derivada direccional. ¿Y está hacia dónde? Hacia Q, que está en el mismo plano, que está en 0,1, ¿no? Así que, pues básicamente cuando me den un plano de este tipo, lo que me están dando en realidad son dos puntos. Eh, Aquí me dicen el punto y me voy a cualquiera de estos puntos que están sobre el plano, ¿verdad? Me estaría dando la dirección. Y aquí me están dando la dirección, ¿no? La dirección que tiene ese vector gradiente es la dirección que me va a dar al irme de dos puntos sobre el plano, ¿no? Así que me voy a ir sobre dos puntos sobre el plano. Vamos a ver, uno de esos puntos, pues es el punto inicial que me están dando, solo que me lo están dando con tres elementos. Entonces vamos a calcular el vector PQ, para calcular el vector direccional. Primero el vector direccional. Entonces aquí vamos a poner eh, calcular el vector direccional, ¿no? El vector direccional. Direccional. El vector direccional PQ. Este es lo que voy a calcular. Pues ya tengo lo que tengo que tener pendiente aquí, quién es P y quién es Q, ¿no? Así que los voy a reescribir aquí para que ustedes tengan los valores y no se me pierdan, ¿verdad? P que vale, aquí le voy a poner 4,2, es el que me va a estar dando la dirección. Y Q, vamos a borrar esto porque si ya está chiquitito, siempre como que saca una parte. Ok.
Y Q que va a estar dada por quién? Por 0,1. 0,1. Acá está Q y aquí está P. Bueno, yo tengo P y Q, entonces ya puedo sacar el vector direccional PQ. Este es el vector direccional, no es el vector unitario. Y el vector direccional PQ eh, va a estar dado como, va a estar dado por el punto final menos el punto inicial, así que lo voy a poner así. Punto final 0 menos 4, ¿no? Noten que ese es mi vector direccional. Menos 4 coma, punto final que es 1 menos 2 me da menos 1. Y aquí tengo, mira, me está dando dos negativos. Recuerden que esto también lo puedo poner, ¿verdad? También lo puedo poner o le puedo poner menos 4 y menos j. Eso estaría también representando un vector, ya sea que lo ponga así también o lo ponga solamente como una suma, ¿no? Pero en realidad me dice que este es un vector cuando pongo i j, que no se pueden sumar estos elementos. Bien, como este es el vector direccional nada más, lo que me falta calcular es el vector unitario. PQ unitario, ¿verdad? Le pongo el sombrerito para que sepa que es el unitario. Pues básicamente va a ser dividir menos 4, que son los componentes de ese vector que ya calculé, entre su norma, ¿no? Y la norma ya sé a qué es igual, que es Pitágoras, que son la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Así que es menos 4. Vamos a ponerlo, ¿verdad? Menos 4. No me gusta este lápiz que ya me está robando mucho. Menos 4 lo elevo al cuadrado. Más, le puse más menos 1 elevado al cuadrado. Eso es en realidad lo que es la norma. Así que, ¿qué me va a dar esto? Pues no sé, vamos a ver lo que es lo que me tengo, lo que tengo acá. Puedo poner 4, menos 1 y vamos a hacer esta operación. 4 por 4 me da 16, ¿no? Aquí lo tengo. Me da 16 y más 1 por 1, 1. Así que esto lo que me va a dar es 17, ¿no? Así que yo les recomiendo que no le hagamos mucho al cuento con esto, ¿no? Este va a ser raíz cuadrada de 17. Así que este vector ya va a estar en dos partes. Sigue siendo un vector, es el vector unitario. Así que va a ser menos 4 sobre raíz de 17. Coma, menos, fíjate que también es menos 1 sobre raíz de 17. Y ese se puede decir el vector unitario, ese vector direccional que había yo sacado. Y una vez que ya tengo este vector, pues este vector ya lo cierro, ¿verdad? Para que no se pierda. Este es mi vector unitario, ya lo tengo calculado, son dos términos negativos. Y lo único que falta en este ejercicio, pues es calcular la derivada direccional, ¿no? Y vamos a recordar que calculando la derivada direccional, vamos a poner la derivada direccional de f, x, y. ¿Okay? Así que aquí la derivada direccional de f con relación a x, y va a ser igual a que al vector gradiente. El vector gradiente, ¿qué me quedó el vector gradiente? Aquí lo tengo, mira, 4, menos 4, ¿no? Así que le voy a poner 4, menos 4. O sea, fueron dos también, uno negativo y un positivo. Y lo voy a multiplicar, o sea, no multiplicar, es el producto punto, no se confunda también este término que estamos hablando, ¿verdad? Que por el vector unitario, que es el que acaba de sacar. Realmente con 2, 3 ejercicios de estos, ustedes se dan cuenta que realmente está muy sencillo y que no tenemos que batallar mucho, ¿no? Entonces aquí ya tenemos representado mi derivada direccional. ¿A qué es igual mi derivada direccional? Al vector gradiente evaluado en el punto, porque lo evaluamos en el punto donde se está calculando la derivada direccional, multiplicado por el vector unitario, que es el que está dando la dirección, ¿verdad? Ese vector unitario está dando la dirección hacia de dónde a dónde se está calculando la derivada direccional, ¿no?
Entonces creo que ya está todo como debe de ser. Lo que único que voy a hacer es, recuerden que ahora la derivada direccional sí es un escalar, porque el producto punto es un escalar, o sea, es un número, no me da un vector. El producto punto de dos vectores me da un escalar, o sea, un número, ¿no? Me da dos términos. Así que este es 4 por menos 4, lo que me va a dar es menos 16, será, entre la raíz de 17. Más me dice, ¿no? Porque eso es la fórmula. Más, menos, por menos, pues sí me va a dar más, así que también se queda en más el signo, ¿verdad? Eh, entre raíz cuadrada de 17, ¿no? Entonces ya tengo, se puede decir, eh, los datos que yo necesito y aquí tengo una suma de fracciones de denominadores iguales. Así que el denominador se pone el mismo, que es raíz cuadrada de 17. Y a 16 le quito 4, lo que me va a quedar es un menos 12, ¿verdad? Menos 12 dividido entre 17. Bueno, pues así, de esta manera, podemos decir que concluimos. Ustedes pueden dividir menos 12 entre 17 y la respuesta va a ser pues un número negativo. Pero de esta manera concluimos de manera rápidas, sin más explicaciones, ¿verdad? Porque ya conocemos con los tres ejercicios anteriores cuál es la formulita para la derivada direccional, cuál fue la formulita para el vector unitario, que ya no lo puse, sino simplemente las apliqué, pero también en el repaso que hicimos en este ejercicio vimos también cuál es esta formulita, ¿no? Y también cuál es la fórmula de la derivada direccional, lo vimos en las fórmulas, empezando este video, y que nos muestra las cuatro maneras de poder solucionar una derivada direccional. Y bueno, con esto quedan ustedes habilitados para poder solucionar cualquier problema de este tipo, ¿no? Y bueno, nos vamos a ver en la, en la próxima clase y ya están ustedes listos para la clase pendiente. Estudien esta, que es la clase que dejamos pendiente del día 22 de abril. Entonces ya pueden hacer sus ejercicios de este tema. Bien, nos vemos en la próxima clase con las integrales de línea que ya empezamos a ver también.